Siempre digo que la empresa es un agente de cambio. Creo que la empresa es una herramienta, una plataforma para generar un impacto positivo en el mundo, o puede serlo por lo menos. En realidad, una empresa lo que busca es ser competitiva y sostenible económica, social y medioambientalmente a largo plazo. Pero eso no solo no es compatible con generar un impacto positivo, sino que se puede generar un impacto positivo siendo competitivo y sostenible a largo plazo si se hacen bien las cosas. Y en este vídeo lo que quiero hacer es contarte cuál es mi visión sobre cómo creo que se hacen bien las cosas y cuáles son los pasos que sigue una empresa que sobresale en este sentido de ser competitiva y sostenible a largo plazo. Hice un vídeo hace unas semanas, que te voy a dejar aquí en el enlace, donde hablaba sobre cómo creo que piensan, cuál es la filosofía de esas empresas que sobresalen, las empresas que crean un mundo mejor, cómo ellas interpretan el mundo de alguna forma y cómo lo manifiestan con sus actividades y sus procesos. Y en este vídeo lo que quiero hacer es decirte cómo creo que se construyen 7 pasos que creo que siguen, que tienen como factor común todas ellas, para sobresalir y para realmente destacar y ser competitivas y sostenibles y generar ese impacto. Lo voy a hacer mediante un esquema, por eso estoy con la pizarra aquí, es una pizarra diferente al anterior vídeo, un esquema, un dibujo utilizando la metáfora de un templo griego, ¿vale? Para que nos entendamos, que yo creo que va a ser muy útil. Y quédate hasta el final del vídeo porque te voy a contar al final, cuando haga todo el dibujo, una idea que yo creo que te va a servir para inspirarte por un lado y para que tú puedas crear mejores empresas. Y recuerda que mejores empresas, o crearlas por lo menos, no es una cosa que podamos hacer solo como emprendedores, sino que cualquier persona que trabaja en una empresa, ya veréis cómo puede incidir en muchas de las áreas que voy a comentar. Por tanto, empezamos. Todo empieza con el primer paso, que voy a ver cómo sale aquí, ¿vale? Que es, no se me ha quedado muy grande, pero bueno, es un poco la base de todo, ¿vale? Y la base de todo es, tengo 2 colores, a ver si me arreglo con esto. La base de todo es el producto, ¿vale? Cuando hablo de producto o servicio. Es decir, al final entender que para empezar a ser viable, la empresa nace desde algo que el mercado necesita. Es decir, de hecho, antes que la parte de producto, parte de la necesidad identificada en el mercado. Es decir, no solamente es sacar un producto y ver cómo lo puedo vender para ser rentable, sino ver qué necesidad hay insatisfecha en la sociedad, en el mercado, y ver cómo yo puedo crear un producto que satisfaga esa necesidad, ¿vale? De esa forma hacemos el proceso al revés, que es como yo creo que tienen que ser las cosas. Pero en cualquier caso, cuando tú tienes un producto que cumple eso que se llama el product market fit, es decir, que realmente está satisfaciendo una necesidad real y no está, no sé, yo no estoy creando algo que la gente no necesita, ¿no? Cuando ya se demuestra que la gente necesita y que la gente está dispuesta a pagar por ello, bueno, es el primer paso para crear esa empresa. Empezamos por ahí, pero a partir de ahí, el siguiente paso es el de crear, que va justo encima, voy a hacerlo más pequeñito, pero no por ello es menos importante, es por culpa del dibujo, es el, voy a llamarle proyecto, y le voy a poner un apellido más pequeñito, que no sé si se va a ver, pero proyecto con propósito. Es decir, cómo a partir de un producto o un servicio que satisface una necesidad, somos capaces de articular un proyecto, que son cosas muy diferentes, van más allá, ¿no? El proyecto incluye 3 grandes variables. Incluye la parte de la estrategia, es decir, al final entender la misión, la visión y los valores de esa organización que estamos construyendo, y el propósito, es decir, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene esto más allá de satisfacer esa necesidad en el mercado, ¿no? Del producto, dándole ese beneficio al cliente? Por tanto, la primera parte, la estrategia. La segunda parte, el modelo de negocio. Esa parte es muy importante porque tú puedes tener un buen producto y un modelo de negocio que no funciona. El modelo de negocio responde a la pregunta de cómo creas valor y cómo lo entregas al cliente. Y hay muchas maneras de hacerlo. Incluso un producto relativamente mediocre con un buen modelo de negocio puede llegar a ser bueno, y al revés, un modelo de negocio, un producto excepcional que satisface una necesidad real, con un modelo de negocio incorrecto, pues puede hacer que el proyecto se hunda. Por tanto, estrategia, modelo de negocio y luego, muy importante también, organización interna. Es decir, cómo se estructura la empresa. Tú puedes tener una buena estrategia, un buen modelo de negocio, un buen producto, pero cuidado con la organización interna también, de cómo estructuras el equipo para poder llevar a cabo ese modelo de negocio y poder llevar tu producto al cliente y satisfacer esa necesidad. Vale, por tanto, tenemos ya el producto o servicio, que es el pilar donde se fundamenta el proyecto para ser viable.
creamos lo que es la organización y aquí entran 3 variables que ya son como las columnas o pilares, y voy a poner 2, ¿vale? Entonces, el primero de todos es el de la... A ver cómo pongo. Voy a ponerla así en vertical. El de la innovación. Vale, la innovación es muy importante en la medida en que tú puedes tener un producto que satisface una necesidad, puedes tener ya toda la parte del proyecto, pero tienes que seguir creando valor. La innovación responde a la pregunta de cómo puedo seguir creando más y mejor valor para el cliente. Entonces, bueno, es fundamental entender que tenemos que adaptarnos continuamente al mercado y a cómo va cambiando la coyuntura general, pero a la vez ser proactivos, es decir, tiene una combinación entre adaptabilidad a lo que está pasando, que es fundamental en las empresas de hoy en día, en el contexto en el que estamos, donde lo único constante es el cambio, como se suele decir, pero más allá de pues eso, ser meros, no sé cómo decirlo, actores secundarios que responden a lo que está pasando, tenemos que ser protagonistas y creo que la innovación es la respuesta a eso, ¿no? ¿Cómo podemos ser proactivos para crear nuevos productos, para crear nuevos modos de negocio, bueno, para seguir generando nuevas y mejores propuestas? La innovación es uno de los pilares y hay otro pilar que está relacionado también un poco con la innovación, pero también con otras cosas, que es la colaboración. Cuando hablo de colaboración externa con alianzas y también colaboración interna, ¿vale? Y aquí, bueno, pues la fórmula un poco de la colaboración es entender primero que hay que tener humildad suficiente para saber que necesitamos apoyarnos en otros para poder llevar a cabo el proyecto, vender el producto, innovar. Y además de ser humildes, tenemos que ser generosos, porque la colaboración no va de que otros me den a mí solo, yo también tengo que dar, ¿no? Y tenemos que aportar valor y al final se genera una relación y esa relación, pues evidentemente depende de la confianza, que es el otro de los factores fundamentales de la colaboración. Vale, como decía, aquí hay 3 cosas, 2 que son columnas, pilares como tal, y uno que es circular, y luego al final os explicaré por qué es circular, pero de momento quedaros con que lo importante es saber qué es el liderazgo, y le voy a poner el apellido también, con valores. Toda esta pata de innovación, liderazgo, colaboración es realmente la cultura, ¿vale? Incluyendo igual un poco la parte de proyecto de organización. Pero es entender que la cultura empresarial tiene que estar orientada a la innovación, a la colaboración y desde el liderazgo con valores. El liderazgo con valores en sí mismo es un tema ya apasionante y por eso mismo tengo un podcast que se llama La Voz Directiva, que os voy a dejar también el enlace aquí para que podáis ir a verlo, a ver algún vídeo, porque lo tratamos en profundidad. O sea, yo creo que es un elemento fundamental a la hora de crear empresas y no voy a entrar muy en detalle, simplemente decir que el liderazgo no es solamente una cosa personal de pues, el alto mando de alguna manera, la alta dirección de una empresa, sino que es también algo colectivo de las personas y los equipos que forman parte de la misma, ¿vale? Pero bueno, si queréis profundizar en ello, como digo, el podcast La Voz Directiva, donde tratamos de promover de alguna forma el liderazgo directivo con valores, porque es un elemento fundamental y luego diré por qué es circular. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí arriba tenemos otro elemento muy importante que son este juego de manos, que son las personas. ¿Vale? Las personas entendidas fundamentalmente como el equipo interno. Al final, todo esto que decía que es la cultura es lo que soporta a las personas. Al final, el proyecto tiene que estar centrado en cuidar de las personas y en entender que hay que atraer y hay que fidelizar a las buenas personas para que puedan innovar, para que puedan colaborar, para que desde el liderazgo puedan hacer lo que vamos a hacer después, que es la parte de arriba, que es primero clientes, que es lo que voy a poner aquí. Clientes entendido como mercado, ¿vale? Sé que estoy simplificando mucho y hay muchísimos matices en muchas cosas, pero bueno, entendedme que cuando hablo de personas hablo del equipo, sobre todo, y cuando hablo de clientes hablo del mercado. ¿Por qué? Porque al final esta cultura con las personas es la que nos va a permitir llegar a los clientes, que es lo que va a permitir ser viable el negocio. Quiero decir, podríamos ir un modelo normal, me refiero, el más tradicional posible, puedes ir de un producto a un cliente y te saltas la parte de proyecto, te saltas la parte de cultura, pero en este caso realmente hay una serie de elementos que son fundamentales que tienen que estar sí o sí. Entonces, como digo,
personas y clientes, y fijaros que aquí hay dos elementos que son los dos intangibles más importantes que hay en las empresas, para mí, que es el tema del talento, personas, y el tema de la marca. Es decir, cómo te posicionas ante los clientes desde el punto de vista de la marca externa, que es como generalmente se conoce, pero también cómo te posicionas ante tus personas, ante tu equipo, que es eso que se conoce como employer branding también, ¿no? O marca interna. Quiero decir, es esa parte intangible de la empresa que hay que cuidar muy bien, las personas y la marca. Y todo esto soporta una cosa que tiene relación con el proyecto, porque acordaros cómo ponía aquí proyecto con propósito. Bueno, pues lo que está aquí arriba, y es como hacia donde vamos como empresa, se ha quedado como un sombrero ahí, es el, bueno, vamos a poner impacto, ¿vale? Porque al final, si estamos hablando de propósito, es un propósito de impacto. Y es entender un poco también lo que hablábamos en el vídeo anterior, ese que os decía antes de cómo piensan las empresas que sobresalen o que crean un mundo mejor, entender que tenemos que trascender la idea de sostenibilidad. Es decir, muchas veces se entiende que con esto podemos ser rentables. Con un proyecto, o sea, con un producto que satisface la necesidad, con un proyecto somos rentables. Con esto podemos ser sostenibles a largo plazo, sostenibles económica, social y medioambientalmente. Pero el impacto es el último paso, y es entender que además de generar beneficio económico, la empresa puede crear un mundo mejor. Y yo creo que realmente eso es lo que redondea absolutamente todo. Y si os fijáis, esto tiene también que ver con la idea de esto es qué hace la empresa, esto es cómo lo hace, sobre todo, y esto es para qué, que es lo más importante. Y muchas veces nos centramos en qué hace la empresa, a veces vamos al cómo lo hace, y muy pocas veces, si os fijáis, nos centramos en el para qué. Y la clave es empezar siempre el para qué, pero construir unos buenos cimientos para saber que el cómo también es importante y el qué, por supuesto, también, ¿no? Y eso tangible. Entonces, antes os decía, estas son un poco las ideas importantes para construir una empresa que sobresale y que es competitiva y sostenible a largo plazo, pero os decía que ¿por qué esto es circular? Y esto es circular porque, bueno, quería darle una importancia máxima en el sentido de que el liderazgo, si os fijáis, está en el centro de todo, y lo que tiene que hacer es tener en cuenta una triple mirada, ¿no? Una mirada hacia las personas, una mirada hacia los clientes, hacia el mercado, y una mirada hacia el impacto, que es al final mirar siempre hacia el para qué y cuidar evidentemente cómo hacemos las cosas, o sea, sin perder de vista toda esa parte de la cultura empresarial, la organización interna, la estrategia, la innovación, la colaboración, pero sobre todo tener foco en esa triple mirada: impacto, personas y clientes. Entonces, bueno, pues es circular un poco representando esa idea de que tiene que estar mirando un poco a esas partes. Y esa es la visión que tengo de estas empresas que sobresalen, las empresas que son competitivas, sostenibles a largo plazo y que en ese camino quieren generar un impacto positivo. Y para resumirlo de alguna forma, yo siempre digo que, fijaros cómo redondea todo esto que hemos estado tocando, las empresas competitivas y sostenibles a largo plazo son aquellas que, partiendo de un producto o un servicio que satisface una necesidad en el mercado, son capaces de articular un proyecto con propósito que, desde la innovación y la colaboración y el liderazgo con valores, atraen y fidelizan a las mejores personas y a los mejores clientes. De esa forma, si tenemos en cuenta todos estos ingredientes, y fijaros cómo podéis aplicarlo en vuestros proyectos, en vuestras empresas, pues creo que podemos crear empresas que efectivamente, y estoy repitiéndolo mucho, sean competitivas y generen un impacto positivo en el mundo. Creo que ese es el camino, como decía, creo que es algo sinérgico, es decir, cuando realmente creamos este modelo, igual no porque lo busquemos directamente, pero si estamos haciéndolo así, vamos a ser competitivos y sostenibles. Y nada más, esa es la idea que quería transmitiros hoy. Esta es mi visión de cómo tienen que ser las empresas, cómo se construyen este tipo de empresas. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete para ver más contenido de este tipo, dale like al vídeo y, por supuesto, abierto a que comentéis algo de qué os ha parecido y, bueno, qué ideas tenéis también de cómo se puede mejorar este modelo, que es mi visión, mi hipótesis, y abierta también a lo que la gente pueda aportar. Así que eso, muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.